Hola, esta es la práctica 2 de Fundamentos de Eléctrica y Electrónica, control de intensidad de luz. Soy Diana Betsabe Cerrato Ramírez del 4NM1. Como glosario, para comprender la práctica hay que mencionar algunos términos, como qué es una señal PWM, que vendría a ser una modulación por ancho de pulsos, por sus siglas en inglés. Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Sirve para variar la energía recibida por un dispositivo electrónico, variando rápidamente la energía que éste recibe, cambiando entre apagado y encendido. Otra pregunta que se menciona en la práctica es ¿cuántos puertos PWM tiene un Arduino Nano? Y bueno, en Arduinos Nano, Mini y Uno disponemos de 6 salidas PWM de 8 bits en los primeros 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que son, los numeritos que vienen marcados ahí en los puertos con un simbolito que parece como una S, como la tilde de la ñ. Bueno, otra pregunta es ¿cómo funciona el convertidor analógico digital de Arduino? Bueno, esta conversión consiste en la transcripción de señales analógicas en señal digital con el propósito de facilitar su procesamiento, lo que vendría a ser la codificación, comprensión, entre otros, y hacer la señal resultante digital más inmune al ruido y a otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. Otra pregunta es ¿qué significa ADC? Que esto es un convertidor analógico digital, por sus siglas. Es un dispositivo que convierte una señal analógica variable en el tiempo a una representación de números digitales de la amplitud de esa señal. En otras palabras, convierte una señal analógica, generalmente un voltaje, en una serie de representaciones digitales discretas, muestreadas o en números. ¿Cómo funciona un potenciómetro? Bueno, el potenciómetro es un elemento o instrumento eléctrico el cual permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica. Consta básicamente de una resistencia variable, la cual cambia de valor a medida que aumenta la corriente. Esta resistencia posee 3 terminales a las cuales se conecta el voltaje a medir. Al hacer variar la resistencia, varía la diferencia de potencial entre las terminales. Ahora, el término duty cycle es la anchura del pulso, la relación entre el tiempo de estado alto y el tiempo total. Cuanto más ancho sea el tiempo, habrá más tensión en el LED y pues este se verá más iluminado. Ahora, ¿para qué sirve la función map? Nos permite hacer equivalencias entre diferentes rangos. Así que prosiguiendo con la práctica, para controlar la intensidad de luz de un LED por medio de un potenciómetro, es necesaria la traducción del diagrama a un plano físico, así que para el armado primero necesitamos conocer los elementos presentes. Yo utilicé una placa Arduino Uno. En el diagrama se muestra que del puerto Digital 5 sale una conexión hacia una resistencia. En este caso se usó una de 220 ohms y de esa resistencia sale una conexión hacia nuestro LED, donde la patita más larga se conecta al positivo y la patita más corta a tierra. La práctica solicita una modificación en cuanto al puerto, así que para el armado tomamos la conexión del puerto Digital 10 hacia la resistencia. Del lado de los puertos analógicos sacamos 3 conexiones, una del puerto GND, que es la tierra. Con esta alimentamos el canal negativo de nuestra protoboard. Con una conexión extra hacia el LED cerramos ese circuito y sacamos otra conexión hacia el potenciómetro conectado a la patita de ground, que pues es la tierra. La conexión 2 sale del puerto de 5 volts para alimentar el canal positivo y de ahí sacamos otra conexión hacia el potenciómetro en la patita de input. Y una tercera conexión que sale del puerto Analogic 1 hacia la patita del output, la patita de en medio de nuestro potenciómetro. Como podemos observar en el armado físico de la práctica, todo está prácticamente igual al diagrama. El siguiente paso involucra el programa Arduino instalado previamente en la computadora, en el cual transcribimos el código que se nos comparte en la misma práctica, haciendo las modificaciones pertinentes para nuestro código y el armado físico funcione adecuadamente. O sea que en la sección que dice Define LED 5 cambiaremos ese 5 por un 10 que viene a ser el puerto digital que estamos utilizando. Y la sección que dice Define ADC Pin 6 cambiaremos ese 6 por un 1 que viene a ser el puerto analógico que es el que estamos utilizando. Y por último una modificación dentro del loop donde dice input igual analog read
6. Cambiamos nuevamente ese 6 por un 1, que es el puerto analógico utilizado. Ahora sí, se corrobora que el código esté correcto y si es así, entonces lo cargamos a nuestro armado en físico. Ahí es donde nosotros regulamos la intensidad de LED, de la luz de LED, con ayuda del potenciómetro, en el que a mayor resistencia existe menor intensidad de la luz y a menor resistencia existe una mayor intensidad de la luz emitida por el LED. Pudiendo apreciar esto, podemos concluir que el objetivo de la práctica se logró.